La historia de la Atlántida llegó por primera vez al imaginario colectivo gracias a los escritos de Platón, el influyente filósofo griego que, con sus ideas, ha moldeado el pensamiento occidental por más de 2000 años. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón relata la existencia de una civilización poderosa que habría florecido miles de años antes de su tiempo. Según él, la Atlántida era una enorme y majestuosa isla, ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Esta isla albergaba una sociedad increíblemente avanzada, con riquezas, conocimientos e influencia que iban mucho más allá de lo que cualquier persona de la época podía imaginar. Platón la describe como un auténtico paraíso, un mundo utópico rebosante de prosperidad, armonía y recursos naturales, donde florecía una cultura refinada y compleja. Sus habitantes, los atlantes, eran considerados descendientes directos de los dioses, más específicamente del dios del mar, Poseidón, quien, según la leyenda, habría creado la isla para sus hijos mortales. Con el paso de las generaciones, los descendientes de Poseidón prosperaron en esa tierra bendita. Platón pinta un retrato de una civilización que supo combinar la abundancia material con una profunda sabiduría espiritual. En ella, el conocimiento del universo, la matemática y la política convivían con una conexión intensa con lo sagrado. Pero más allá de la historia fantástica, el relato de Platón está impregnado de reflexiones filosóficas y advertencias morales. La Atlántida no es solo una leyenda antigua, también funciona como una metáfora del delicado equilibrio entre el poder y la virtud. En su época dorada, era un ejemplo de orden y equilibrio. Sin embargo, con el tiempo, sus líderes y su gente comenzaron a perder el rumbo. La ambición y la codicia empezaron a tomar el lugar de la sabiduría y del respeto por lo divino. Aquella sociedad armoniosa empezó a desmoronarse desde dentro, dejando que el deseo de poder la corrompiera lentamente. Y así, la Atlántida cayó. Con su desaparición, se extinguió una civilización que alguna vez representó el más alto potencial del ser humano. A lo largo de los siglos, filósofos, investigadores y soñadores han debatido qué tan real pudo haber sido este lugar legendario. Para algunos, todo es una fábula, una parábola diseñada por Platón para advertirnos sobre los peligros de la soberbia y el uso irresponsable del poder. Para otros podría haber algo de verdad detrás del mito. ¿Y si realmente existió una civilización tan avanzada, capaz de hazañas que incluso hoy nos costaría comprender? ¿Y si desapareció sin dejar rastro? Esa incógnita ha llevado a generaciones a intentar ubicar su paradero. A pesar de los esfuerzos, nunca se han encontrado pruebas concluyentes. Algunas teorías apuntan al Mediterráneo, sugiriendo que la Atlántida pudo haber sido una cultura isleña real, quizá en Santorini o en las Azores. Pero también hay quienes creen que no se trataba de un lugar físico, sino de un estado superior de conciencia humana. Desde esta perspectiva, la Atlántida simboliza una era en la que la humanidad vivía más conectada con lo divino y en equilibrio con la naturaleza. Con el paso del tiempo, al alejarnos de esa sabiduría ancestral, aquella civilización habría desaparecido, no solo del mundo, sino también de nuestra memoria colectiva, quedando relegada a mito. Y sin embargo, el mito persiste. Ha cruzado culturas, épocas y tradiciones espirituales. Algunos estudiosos incluso han notado similitudes entre la Atlántida y otras historias antiguas sobre civilizaciones perdidas. En textos egipcios, mesopotámicos e incluso en tradiciones indígenas de América, se encuentran relatos sobre pueblos avanzados
que terminaron desapareciendo, muchas veces por alejarse del camino espiritual o desobedecer a los dioses. Estas coincidencias sugieren que quizás la historia de la Atlántida encierra una verdad más profunda, una lección sobre los ciclos de la humanidad y lo que sucede cuando olvidamos nuestra conexión con lo sagrado. Una de las razones por las que la historia de la Atlántida sigue siendo tan fascinante es su trasfondo espiritual. Durante siglos ha sido vista por buscadores y escuelas esotéricas como un símbolo de una era perdida de iluminación y sabiduría superior. Se dice que los atlantes no solo tenían tecnología avanzada, sino también un entendimiento profundo de las energías naturales y del universo. Algunos creen que conocían secretos sobre el funcionamiento del cosmos, que dominaban energías sutiles y que eran capaces de expandir su conciencia más allá de los límites físicos. En muchas tradiciones esotéricas, la Atlántida representa ese potencial oculto del ser humano, la capacidad de alcanzar estados superiores de conciencia y de vivir en armonía con el universo. La caída de la Atlántida no es solo una tragedia mítica del pasado. Para muchos, es una advertencia que sigue teniendo peso hoy. Se dice que los atlantes se alejaron demasiado de las verdades espirituales, dejándose seducir por el poder y el progreso tecnológico, sin desarrollar a la par la sabiduría del alma. Desde esa mirada, la historia de la Atlántida no es solo un relato antiguo o simbólico, sino un espejo incómodo de nuestra sociedad actual. Una invitación a preguntarnos cómo estamos usando nuestro poder, nuestra tecnología, y qué tanto nos hemos desconectado del mundo natural y de lo divino. Esa dimensión espiritual es lo que mantiene viva la leyenda. Místicos, filósofos y buscadores de sentido siguen sintiéndose atraídos por lo que representa. Una civilización que supo vivir en equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Para quienes sienten que el mundo moderno está fuera de balance, demasiado enfocado en lo material, demasiado lejos de lo sagrado, la Atlántida se convierte en un ideal, un recordatorio de lo que podríamos llegar a ser. En tiempos recientes, la historia ha sido adoptada por distintas corrientes espirituales, desde la teosofía hasta movimientos de la nueva era. Hoy, la Atlántida simboliza una búsqueda, la del conocimiento perdido, la de la iluminación que alguna vez tuvimos y que quizá aún podamos recuperar. Muchos creen que esa sabiduría no se ha perdido del todo, que está escondida en textos antiguos, símbolos sagrados o incluso en lo profundo del inconsciente colectivo. Hay quienes afirman que, si logramos despertar espiritualmente, podríamos reconectar con esa sabiduría olvidada y restaurar el vínculo con ese conocimiento superior que alguna vez guiaba a la humanidad. En ese sentido, buscar la Atlántida no es solo tratar de encontrar una civilización desaparecida, sino también reencontrarnos con las partes perdidas de nosotros mismos. Es un viaje interior hacia nuestro mayor potencial, una invitación a volver a nuestras raíces divinas. Y nos recuerda que el verdadero poder humano no está en lo que construimos afuera, sino en lo que despertamos dentro. Independientemente de si la Atlántida fue un lugar real o una metáfora de un estado elevado del ser, su historia sigue teniendo un fuerte eco en el alma de muchas personas. Según el relato de Platón, el nacimiento de la Atlántida fue algo extraordinario. La describía como un auténtico paraíso, un lugar colmado de belleza, sabiduría y abundancia. Más allá del estrecho de Gibraltar, en medio del océano, existía esta civilización intacta por el tiempo y libre de la decadencia que afectaba a otras culturas. La Atlántida no era una sociedad cualquiera, era una creación divina,
diseñada para ser la cima del logro humano. La isla en sí era una joya natural. Majestuosas montañas, bosques densos, llanuras fértiles y una geografía impresionante. Pero lo más asombroso no era solo el paisaje, sino la civilización que creció sobre él. Una sociedad que había encontrado un equilibrio casi perfecto entre la riqueza material y la iluminación espiritual. Platón cuenta que sus reyes descendían directamente de Poseidón. El dios del mar habría creado la isla como un regalo para sus hijos y la organizó en anillos concéntricos de tierra y agua, algo que hoy muchos describen como una maravilla de ingeniería. En el centro de la isla se alzaba su capital, una ciudad deslumbrante que concentraba toda la esencia de la Atlántida. Allí, palacios, templos y estructuras hechas con metales preciosos brillaban bajo el sol. Se decía que los atlantes poseían riquezas con las que ninguna otra civilización podía siquiera soñar. Enormes reservas de oro, plata, cobre y piedras preciosas. Cada elemento de la ciudad estaba diseñado para reflejar la armonía divina que guiaba su forma de vida. Las murallas estaban talladas con intrincados diseños y las calles relucían como si estuvieran pavimentadas con gemas. Sin embargo, lo que realmente elevaba a la Atlántida era el nivel de conciencia de su gente. Según Platón, no eran solo grandes constructores o científicos, sino también seres espirituales conectados con planos superiores del conocimiento. Se decía que conocían los misterios del universo, los principios del equilibrio cósmico y la esencia de lo divino. Para muchas tradiciones esotéricas, la Atlántida fue mucho más que una sociedad avanzada. Fue una civilización profundamente en sintonía con las leyes espirituales del universo. Los atlantes habrían comprendido cómo funcionaban las fuerzas de la naturaleza y usaban ese saber para canalizar la energía del sol, de la tierra y de las estrellas. En sus primeros tiempos vivían en armonía con su entorno. Aplicaban su conocimiento para construir una sociedad sostenible, próspera y justa. Su dominio de la agricultura, la arquitectura y la ingeniería superaba con creces cualquier otra cultura conocida de la época. Se dice que las ciudades de la Atlántida funcionaban con fuentes de energía que incluso hoy apenas podemos imaginar. Los atlantes habrían dominado las fuerzas de la naturaleza misma, desarrollando tecnologías tan avanzadas que les permitían aprovechar la energía de la Tierra a través de cristales, frecuencias sonoras y patrones geométricos. Todo esto no solo servía a propósitos prácticos, sino que también creaba una armonía profunda entre el mundo físico y el espiritual. No construían por construir. Cada templo, cada monumento, estaba diseñado para elevar el espíritu. Sus estructuras no solo eran sólidas y funcionales, sino también sagradas, espacios que vibraban con lo divino, generando una sensación de paz y conexión con planos más altos de existencia. Las prácticas espirituales de los atlantes eran tan refinadas como su ciencia. Vivían en profunda sintonía con los ritmos del cosmos y los ciclos naturales. En su cultura, disciplinas como la astrología, la geometría sagrada y el uso del sonido como herramienta de transformación eran parte de la vida cotidiana. Creían firmemente que todo en el universo estaba interconectado y que al alinearse con las fuerzas naturales podían alcanzar no solo la armonía colectiva, sino también el equilibrio interior. Los sacerdotes y sacerdotisas eran considerados guardianes del conocimiento sagrado. Guiaban a la comunidad en sus prácticas espirituales, enseñándoles cómo alinear mente, cuerpo y espíritu con el orden divino. La sabiduría que poseían no era solo teoría, era práctica viva, encarnada en su forma de vida.
Uno de los campos donde su conocimiento brillaba especialmente era el de la sanación. Los atlantes habrían tenido un entendimiento profundo del cuerpo humano y sus sistemas energéticos. Su enfoque de la salud era holístico, considerando no solo lo físico, sino también lo emocional, mental y espiritual. Utilizaban cristales, luz y sonido para reequilibrar el cuerpo y la mente, y practicaban la medicina energética con una maestría que aún hoy nos resulta difícil de concebir. Sabían que la salud no dependía únicamente de tratamientos externos, sino también del equilibrio interno. Además, manejaban con gran precisión la medicina vegetal, usando plantas y hierbas para curar de forma natural. Para ellos, la sanación verdadera venía desde adentro, desde el alma en armonía con lo divino. A medida que la Atlántida prosperaba, su influencia se extendía más allá de sus tierras. Sus sabios y exploradores viajaban a lugares lejanos, llevando consigo conocimientos sobre agricultura, arquitectura y espiritualidad. Muchos creen que civilizaciones como la egipcia, la hindú o la maya fueron influenciadas directa o indirectamente por este legado. Las similitudes son difíciles de ignorar. Pirámides, templos y conocimientos esotéricos que parecen brotar de una misma raíz. Algunas corrientes espirituales sostienen que la sabiduría atlante no desapareció del todo, sino que fue absorbida por estas culturas, quedando integrada en sus tradiciones más sagradas. Y aunque la Atlántida fue un faro de conocimiento, también estaba profundamente conectada con el cosmos y los ciclos de la vida. Los atlantes comprendían que toda civilización, sin importar cuán avanzada, enfrentaría en algún punto un momento crítico, una prueba donde el equilibrio entre lo material y lo espiritual podría romperse. Sabían que el tiempo no es lineal, sino cíclico, que el auge trae consigo la semilla de la caída si no se mantiene el equilibrio. Esta conciencia estaba arraigada en su cultura, y es justamente por eso que su declive resulta tan impactante, porque fueron conscientes de que podía ocurrir, y aún así ocurrió. Los primeros días de la Atlántida fueron una era de profundo despertar espiritual, una época dorada donde los atlantes vivían en armonía con la naturaleza y el universo. Todo en su sociedad, desde la educación hasta la política, giraba en torno a un principio claro: la conexión con lo divino. No vivían solo para acumular riqueza, sino para crecer en sabiduría, iluminarse y evolucionar. Creían que el verdadero poder venía del interior, del autoconocimiento. Para ellos, la forma más elevada de inteligencia era conocerse a uno mismo. Por eso, su sociedad estaba estructurada para apoyar ese camino interno. La educación, la meditación, el desarrollo espiritual, todo formaba parte de su vida cotidiana. Cuando la Atlántida alcanzó su punto máximo, se convirtió en una maravilla sin igual del mundo antiguo, no solo por su avance técnico, sino por la profundidad con la que su gente entendía la vida, el cosmos y a sí mismos. La gran ciudad de la Atlántida no era solo un símbolo de poder y progreso, era un verdadero faro de avance cultural, espiritual y tecnológico. Su influencia se sentía a lo largo y ancho del mundo conocido, pero, irónicamente, las mismas cualidades que la elevaron a esas alturas, su dominio de la tecnología, su riqueza desbordante y su profunda sabiduría espiritual, también sembraron las semillas de su caída. En la narración de Platón, la tragedia de la Atlántida no es solo la historia de una civilización perdida, sino una poderosa lección sobre lo que sucede cuando una sociedad pierde el equilibrio entre lo material y lo sagrado. En sus inicios, los gobernantes de la Atlántida eran admirados por su sabiduría,
su justicia y sobre todo por su devoción a los dioses. Su liderazgo no se medía por conquistas ni riquezas, sino por su capacidad para vivir en armonía con las leyes naturales del universo. Sabían que su poder no era realmente suyo. Era un préstamo divino que debían usar con humildad y conciencia. Pero con el tiempo, el rostro del poder cambió. A medida que la Atlántida se hacía más rica y más influyente, sus líderes comenzaron a alejarse de los principios que la habían sostenido. Las bendiciones que Poseidón les había otorgado, una tierra próspera, una conexión con lo divino, un conocimiento vasto, empezaron a ser usadas con fines egoístas. El poder, la riqueza y el prestigio se convirtieron en sus nuevas obsesiones. La sabiduría espiritual fue desplazada por la ambición. Los reyes, que antes eran servidores de su pueblo y del orden sagrado, comenzaron a comportarse como si su linaje divino los hiciera superiores, intocables. La humildad se convirtió en arrogancia, la responsabilidad en dominación. Se convencieron de que su control sobre la tecnología y la naturaleza los hacía invencibles. Y así empezó el declive. Un declive que no solo fue político o económico, sino profundamente moral. A medida que los gobernantes se volvían más corruptos, su ejemplo se extendió al pueblo. Lo que antes era una sociedad centrada en el equilibrio y la conciencia espiritual, comenzó a caer en la misma trampa: la búsqueda insaciable de poder y placer. Los atlantes, que alguna vez habían vivido en sintonía con su entorno, empezaron a explotar los recursos naturales sin medida, usando su tecnología para extraer más y más, sin importar las consecuencias. La armonía con la naturaleza se rompió. Aquellos que antes reverenciaban las fuerzas de la tierra, ahora las manipulaban a su antojo. Lo más trágico no fue que perdieran el control, sino que perdieron el respeto. Se olvidaron de ver lo sagrado en el mundo que los rodeaba. Se creyeron dioses. Buscaron dominar no solo la materia, sino las mismas leyes que rigen la existencia. Su tecnología, antes una herramienta para el bien común, fue usada cada vez más para satisfacer intereses egoístas. Lo que una vez sirvió para sanar, guiar y elevar, se convirtió en un instrumento de poder y control. Aquella conexión sagrada con lo divino fue reemplazada por una mentalidad de superioridad y manipulación. Lo espiritual dejó de ser el centro de su civilización y pasó a ser un recuerdo lejano. Y como toda historia que rompe con el equilibrio, llegó la consecuencia. El desequilibrio entre lo material y lo espiritual desató fuerzas que ni siquiera los atlantes pudieron controlar. Según cuenta Platón, los dioses, aquellos que en un principio habían bendecido a la Atlántida, ya no podían permanecer en silencio. La arrogancia, la codicia y el desprecio por las leyes del cosmos exigieron una respuesta. Y esa respuesta fue rápida y devastadora. En lo que muchos describen como un último acto de justicia cósmica, la Atlántida fue sacudida por una cadena de cataclismos: terremotos, tormentas descomunales, inundaciones, fuerzas de la naturaleza desatadas que marcaron el final de una era. En cuestión de horas, tal vez minutos, la gran isla, alguna vez brillante ejemplo del potencial humano, desapareció bajo las aguas, sumergida para siempre en las profundidades del océano, como si el mundo hubiera decidido borrar su existencia de la superficie de la Tierra. Pero lo que destruyó a la Atlántida no fue solo la furia del mar o los temblores del suelo. Su caída había comenzado mucho antes, desde adentro. La ruina espiritual que había corrompido a sus líderes y su pueblo fue el verdadero detonante. Aquello que alguna vez fue una civilización en sintonía con lo divino
se desvió tanto del camino de la sabiduría que terminó provocando su propia destrucción. La historia, tal como la contó Platón, no es simplemente el relato de una ciudad tragada por el mar. Es una advertencia que sigue resonando con fuerza sobre los peligros de la arrogancia, de la codicia sin límites y de dejar de lado los valores esenciales en nombre del progreso material. Por muy avanzada que fuera, por mucho que supiera sobre ciencia y energía, la Atlántida cayó porque perdió su alma, porque olvidó que el verdadero poder no viene de la tecnología, ni de la riqueza, ni de los logros externos, sino de mantenerse conectados con algo más grande, con lo sagrado. Y aunque la Atlántida se haya perdido físicamente, su historia sigue viva como una gran metáfora. Representa un ciclo universal que se repite una y otra vez: el auge y la caída de las civilizaciones. Lo que Platón retrató en su tiempo se ha visto reflejado muchas veces a lo largo de la historia. Sociedades que comienzan alineadas con principios elevados, que florecen gracias a esa armonía, y que luego caen víctimas del exceso, del ego y del olvido espiritual. La lección es clara. Cuando una civilización pierde su centro espiritual, por más avanzada que sea en ciencia, política o economía, su caída es solo cuestión de tiempo. Y es imposible no ver los ecos de esa advertencia en nuestro mundo actual. Al igual que los atlantes, también nosotros nos enfrentamos a una creciente desconexión con lo esencial: la búsqueda de poder, el consumo desmedido, el daño al medio ambiente y la obsesión con el avance tecnológico, sin una brújula moral, nos ponen frente al mismo precipicio. Hoy más que nunca, las enseñanzas de la Atlántida tienen sentido. Nos recuerdan que el equilibrio entre el progreso y la sabiduría, entre el conocimiento externo y el crecimiento interior, es frágil, y que cuando lo rompemos, el precio puede ser altísimo. El mensaje que nos deja la Atlántida no es solo para los libros de historia o las leyendas esotéricas, es para nosotros, aquí y ahora. Nos invita a repensar nuestros valores, a preguntarnos en qué estamos poniendo nuestra energía. ¿Estamos construyendo algo duradero? ¿O estamos repitiendo los errores del pasado? Nos llama, en última instancia, a regresar, a volver a lo que realmente importa: la humildad, la sabiduría interior, el respeto por la vida y la reverencia por lo sagrado. Porque, igual que la Atlántida, cada uno de nosotros, cada sociedad, puede elevarse o caer. Todo depende de las decisiones que tomemos. Equilibrio, armonía y una profunda reverencia por lo sagrado fueron los pilares que alguna vez sostuvieron a la antigua civilización de la Atlántida. Y con su desaparición quedó un recordatorio poderoso. Sin una conexión real con lo divino, ninguna sociedad, por muy avanzada que sea, puede mantenerse firme a lo largo del tiempo. Con los siglos, la historia de la Atlántida se fue desdibujando, transformándose en mito, sumergiéndose en la bruma de los recuerdos olvidados. Pero aunque esta gran civilización se perdió de manera trágica, su sabiduría no se desvaneció del todo. Muchos creen, especialmente entre corrientes espirituales y tradiciones esotéricas, que ese conocimiento fue guardado y transmitido a lo largo del tiempo, escondido en sociedades secretas y entretejido en el corazón de culturas posteriores. Aunque su presencia se volvió más sutil, la influencia atlante siguió viva, dejando marcas en la evolución espiritual, filosófica y científica de la humanidad. Después del colapso de Atlántida, parte de sus enseñanzas encontraron refugio en otras culturas. Cuando los sobrevivientes del gran cataclismo se dispersaron por distintas regiones del mundo, llevaron consigo fragmentos de ese conocimiento ancestral. Estas piezas de sabiduría
florecieron en civilizaciones como la del antiguo Egipto, Grecia o Mesopotamia, donde se preservaron cuidadosamente en templos, bibliotecas y textos sagrados. Podemos ver rastros de ese legado en los misterios que rodean a las pirámides egipcias, en la precisión matemática de los templos mayas e incluso en las ideas metafísicas de pensadores como Platón. Pero ese conocimiento no era para todos. Se protegía con celo, transmitido solo a quienes estaban preparados para comprender su profundidad, a menudo dentro de escuelas esotéricas o hermandades secretas. Una de las formas más claras en que la herencia atlante siguió influyendo fue a través del desarrollo de lo que hoy conocemos como geometría sagrada. Se dice que los atlantes tenían una comprensión increíblemente avanzada de los patrones matemáticos del universo y que veían esas formas como una expresión directa del orden divino. Para ellos, el universo no era algo caótico ni aleatorio. Estaba regido por leyes perfectas, armoniosas, que podían verse reflejadas en la arquitectura de sus ciudades, desde la proporción de sus edificaciones hasta la alineación exacta de sus templos con las estrellas. Este conocimiento no se perdió con ellos. Civilizaciones posteriores, como Egipto y Grecia, adoptaron estos principios. Los egipcios, por ejemplo, construyeron sus templos y pirámides siguiendo reglas geométricas sagradas, buscando que cada estructura vibrara en armonía con el cosmos. Muchos expertos piensan que la Gran Pirámide de Giza, con su asombrosa precisión y alineación, fue inspirada por esta sabiduría ancestral. Algo similar ocurrió con los pitagóricos en Grecia, quienes no solo estudiaban los números, sino que los veneraban. Para ellos, las matemáticas eran una vía hacia lo divino, una forma de entender la estructura sagrada del universo. El famoso teorema de Pitágoras no era solo un principio geométrico, era un eco de la creencia atlante en la naturaleza espiritual de las matemáticas. Pero más allá de la geometría, los atlantes también tenían un conocimiento profundo del ser humano como un sistema energético. Comprendían cómo la mente, el cuerpo y el espíritu interactúan, y que el bienestar real solo puede lograrse cuando esos tres aspectos están en equilibrio. Este enfoque integral de la salud, que ellos ya aplicaban hace milenios, terminó influyendo en muchas prácticas espirituales, especialmente en Oriente. Disciplinas como el yoga o el taoísmo, por ejemplo, comparten esa visión de que la curación va más allá de lo físico. Incluso el concepto de chakras, los centros de energía que conocemos por el hinduismo y el budismo, guarda una sorprendente similitud con la visión energética de los atlantes. El uso de cristales, sonidos o elementos naturales para sanar, algo común en varias tradiciones esotéricas actuales, también se remonta a sus prácticas. Y no podemos olvidar a Platón. Fue él quien, siglos después, le dio voz a la Atlántida en sus escritos. Aunque muchos interpretan sus relatos como alegorías, otros creen que sus fuentes eran más reales de lo que parece, y que obtuvo esa información de antiguos sacerdotes egipcios. En los diálogos del Timeo y el Critias, Platón no solo describe la Atlántida, lanza una advertencia sobre los peligros de perder el rumbo espiritual. Se ha dicho incluso que Platón fue iniciado en antiguos misterios y que su conocimiento de la Atlántida iba más allá de la teoría. Sus textos, sin duda, están impregnados de esa influencia profunda, como si intentara preservar, aunque fuese entre líneas, un legado sagrado que no debía desaparecer del todo. Las ideas de Platón sobre la sociedad ideal, basadas en el equilibrio, la sabiduría y la armonía, parecen reflejar con claridad los valores que definieron a la Atlántida antes de su caída.
Pero la influencia de esta civilización mítica no se detuvo ahí. También dejó una huella profunda en lo que hoy conocemos como esoterismo occidental, una corriente fuertemente inspirada por las enseñanzas de las antiguas escuelas de misterios. Desde las tradiciones herméticas y los gnósticos, hasta los caballeros templarios y los rosacruces, muchas sociedades secretas han afirmado durante siglos que poseen fragmentos de ese conocimiento oculto de la Atlántida. En cierto modo, estos grupos actuaron como guardianes de esa sabiduría ancestral. Su misión era protegerla, transmitirla a quienes estuvieran preparados y asegurarse de que no desapareciera por completo en el río del tiempo. Las enseñanzas herméticas, por ejemplo, nos hablan de la importancia de entender cómo funciona el universo por dentro, de reconocer la conexión entre lo material y lo espiritual, y de buscar la iluminación como un proceso interno. Todos estos conceptos ya estaban profundamente arraigados en la filosofía atlante. Durante el Renacimiento, también empezaron a emerger señales claras de esta influencia. Figuras como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Johannes Kepler no solo fueron genios del arte o la ciencia, también eran buscadores espirituales, personas que trataban de unificar la materia y el espíritu en su obra. Sus creaciones reflejan una comprensión profunda del orden divino del cosmos, un principio que estaba en el corazón de la visión atlante del mundo. De hecho, el Renacimiento en sí fue una especie de eco de aquella antigua era dorada, una explosión de conocimiento, de descubrimiento, de despertar. Muchos eruditos de esa época se sintieron atraídos por textos antiguos, por manuscritos olvidados, como si una parte de ellos supiera que esas páginas contenían piezas perdidas de la sabiduría atlante. La idea de una edad de oro perdida en la que la humanidad vivía en equilibrio con lo divino y con la naturaleza sigue resonando hoy más que nunca. Para muchos movimientos espirituales actuales, la Atlántida representa no solo una civilización que fue, sino una posibilidad, la de una humanidad más sabia, más despierta, más conectada consigo misma y con el universo. El movimiento de la nueva era, por ejemplo, adoptó esta visión de la Atlántida como un modelo utópico, una civilización que alcanzó un alto nivel de conciencia espiritual y que, de alguna manera, dejó las claves para volver a ese estado. Numerosos maestros espirituales sostienen que esa sabiduría perdida no está realmente desaparecida, que está ahí, esperando, y que somos nosotros, como humanidad moderna, quienes debemos redescubrirla y activarla para entrar en una nueva era de paz, abundancia y evolución espiritual. Algunos van incluso más allá. Creen que la sabiduría atlante no solo se conserva en viejos textos o tradiciones secretas, sino que también está grabada en la propia Tierra. Según ciertas corrientes espirituales, el planeta guarda una memoria viva de la Atlántida y podemos acceder a ella mediante prácticas profundas como la meditación, los rituales sagrados o el trabajo energético. Hay quienes afirman que la energía atlante sigue presente, latente, y que está esperando a que aparezcan personas preparadas para recibirla y activarla. La idea de que la Atlántida pueda volver, no necesariamente como un lugar físico, sino como una forma de conciencia, resulta profundamente inspiradora. En un mundo donde abundan los conflictos, la desconexión y el vacío espiritual, esta posibilidad representa una chispa de esperanza, un llamado a volver a esa sabiduría antigua que alguna vez nos enseñó a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Hoy, más que nunca, crece el interés por las dimensiones espirituales del mito atlante. Mucha gente siente que la Atlántida
no fue solo una ciudad perdida, sino un modelo de cómo podríamos vivir si volviéramos a alinear nuestras vidas con lo sagrado. Sus enseñanzas, centradas en el equilibrio, la unidad y la expansión de la conciencia, se perciben como una brújula para navegar los desafíos actuales. En un mundo marcado por la degradación del medio ambiente, la corrupción política y el malestar social, el mensaje de la Atlántida nos recuerda algo esencial. El verdadero poder no se encuentra en dominar a los demás o explotar la naturaleza, sino en vivir en sintonía con las leyes divinas que rigen el universo. Redescubrir las enseñanzas atlantes no es simplemente una curiosidad por el pasado, es una invitación a despertar, a reconectar con nuestra esencia más profunda, a recuperar un saber que una vez permitió a toda una civilización prosperar en armonía. La Atlántida, al final, no es solo una leyenda, es un símbolo, un reflejo del potencial que llevamos dentro. Ese potencial para crecer espiritualmente, para expresarnos con creatividad y para vivir en equilibrio con la Tierra y con el cosmos. Explorar ese legado espiritual es emprender un viaje hacia nuestro propio ser. Es recordar lo divino que habita en nosotros y construir desde ese lugar un futuro donde podamos vivir en verdadera armonía. Porque si algo queda claro al mirar el mito de la Atlántida con otros ojos, es que su espíritu no se perdió. Está ahí, como una semilla, esperando que la humanidad despierte y vuelva a escuchar su llamado. Muchos creen que el auge y la caída de la Atlántida no son solo un capítulo olvidado del pasado, sino una lección eterna. Nos muestran que detrás de cada colapso hay una oportunidad para un despertar más profundo, y que quizás todo lo que necesitamos para transformar el mundo ya lo supimos una vez. En este contexto, el concepto del resurgir de la Atlántida se conecta profundamente con el despertar espiritual global, que aunque lentamente ha ido tomando fuerza en las últimas décadas. Cada vez más personas alrededor del mundo están empezando a cuestionar los valores materialistas que han guiado a la sociedad durante siglos. Se siente un giro claro. La gente se está alejando del afán por acumular riqueza o lograr un éxito superficial, y en su lugar busca algo con más significado, más propósito, una conexión real con algo más grande. Lo vemos por todas partes: el auge de la atención plena, la popularidad creciente del yoga y la meditación, y ese renovado interés por las sabidurías antiguas. Todo apunta hacia una misma verdad. El mundo material, por sí solo, no basta para llenarnos. Las enseñanzas de la Atlántida, centradas en el equilibrio, la espiritualidad y la comprensión profunda de la naturaleza, ofrecen un recordatorio poderoso de por qué este cambio es tan necesario. Uno de los principios fundamentales de esa sabiduría atlante, que hoy vuelve a resonar con fuerza, es la idea de que todo en el universo está conectado. Según muchas tradiciones, en la Atlántida no se concebía una separación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Para ellos, todo estaba unido. Cada persona, cada planta, cada estrella formaban parte de un mismo organismo viviente. Los atlantes entendían que nuestras acciones físicas tenían consecuencias espirituales y que la salud del planeta estaba directamente ligada al bienestar interior de quienes lo habitaban. Este enfoque holístico de la existencia contrasta fuertemente con nuestra sociedad actual, donde la naturaleza se explota como recurso y la espiritualidad muchas veces se relega a lo periférico. Pero ese principio de interconexión está regresando con fuerza en el mundo moderno, y no solo en lo espiritual. Se refleja también
en disciplinas como la ecología, la física cuántica y las terapias de salud integrativa. Hoy, más que nunca, estamos viendo cómo el desequilibrio con la naturaleza está provocando consecuencias graves, desde el cambio climático hasta crisis medioambientales de gran escala. Al mismo tiempo, descubrimientos recientes en la física cuántica están revelando algo fascinante: que todo en el universo está entrelazado, que la conciencia y la materia no son cosas separadas, y que en el nivel más profundo, el universo entero es una red de energías vibrando en sintonía. Sorprendentemente, o tal vez no tanto, estas ideas coinciden con lo que, según se dice, los atlantes ya sabían hace milenios: que el mundo físico y las dimensiones espirituales están entrelazadas, formando una sola realidad indivisible. Otro aspecto fundamental del conocimiento atlante, que está resurgiendo en los movimientos espirituales actuales, tiene que ver con la energía y la frecuencia. Se cree que los atlantes comprendían que todo en el universo vibra a cierta frecuencia y que al entender y trabajar con estas frecuencias podían armonizar cuerpo, mente, espíritu e incluso su entorno. Esta visión encaja perfectamente con la ciencia moderna, especialmente con lo que sabemos hoy sobre la naturaleza vibratoria de la realidad. Desde los átomos hasta las galaxias, todo está hecho de energía que pulsa a distintas frecuencias. Y esto está más presente de lo que parece. Cada vez más personas están recurriendo a prácticas como el Reiki, la sanación con sonido, el uso terapéutico de cristales, terapias que se enfocan en restablecer la armonía del cuerpo y la mente a través de la vibración y la energía. Todas estas herramientas se inspiran, directa o indirectamente, en esa visión ancestral que alguna vez tuvo la Atlántida. Para muchos espiritualistas, este renacer del interés por la energía y la frecuencia es solo una parte del rompecabezas. También creen que dentro de la sabiduría atlante hay claves ocultas que podrían desbloquear el verdadero potencial de la mente humana. Se cuenta que los atlantes desarrollaron habilidades psíquicas notables: telepatía, visión a distancia, una intuición sumamente aguda. Pero lo más interesante es que no veían estas capacidades como algo mágico o sobrenatural, sino como extensiones naturales de la conciencia humana, accesibles para cualquiera que aprendiera a cultivarlas. Creían que cada persona tenía el potencial de alcanzar estados superiores de conciencia y de conectar con la mente colectiva de la humanidad. Esta forma de pensar encaja de forma sorprendente con el movimiento actual de transformación personal y autoconciencia que está creciendo en todo el mundo. Cada vez más personas están explorando los límites de su propio potencial, desbloqueando nuevas capacidades internas a través de prácticas como la meditación, el trabajo con energía o técnicas espirituales más profundas. Este renovado interés por la sabiduría de la Atlántida también se entrelaza con la atracción moderna por las tradiciones esotéricas, enseñanzas que durante siglos han sido transmitidas discretamente por sociedades secretas y escuelas de misterio, y que ahora resurgen para ofrecernos claves sobre las dimensiones ocultas de la existencia. Hoy en día hay una ola creciente de personas que se sienten llamadas a estudiar textos sagrados, explorar los misterios del cosmos o sumergirse en prácticas espirituales ancestrales con la esperanza de comprender la esencia misma de la vida, la geometría sagrada, la astrología, la alquimia. Todas estas disciplinas resuenan con los principios atlantes y ofrecen a los buscadores modernos un puente hacia niveles más profundos de conciencia.
Y el regreso simbólico de la Atlántida no es algo exclusivo del mundo espiritual o esotérico. También tiene una fuerte relevancia para toda la sociedad global. Frente a un planeta marcado por crisis ambientales, inestabilidad política, desigualdades crecientes y un malestar generalizado, cada vez más pensadores espirituales coinciden en que la humanidad está al borde de un gran despertar colectivo. Muchos creen que este despertar no será un evento abrupto, sino un regreso gradual a los valores fundamentales que una vez guiaron a la Atlántida: unidad, equilibrio y sabiduría espiritual. Dejar atrás el materialismo como eje de la vida y adoptar una visión más holística e interconectada del mundo no solo es deseable, sino absolutamente necesario si queremos asegurar la supervivencia y evolución de nuestra especie. Restaurar la sabiduría atlante no se trata de reconstruir literalmente una civilización antigua, sino de revivir sus principios atemporales: compasión, cooperación, respeto por la tierra y el crecimiento espiritual como base de toda sociedad. Imagina una humanidad que ya no funcione como un conjunto de naciones en competencia, sino como una comunidad global que reconoce que el bienestar de uno es el bienestar de todos. Tal como la Atlántida representó en su momento una sociedad próspera y en paz, nosotros también podríamos hacerlo, si logramos equilibrar el avance material con una conciencia espiritual renovada. Este renacer de la sabiduría atlante no es una fantasía nostálgica, sino una invitación a vivir desde un lugar más sabio, más consciente y más alineado con las leyes naturales del universo. Esas verdades por las que vivían los atlantes, como la importancia de vivir en armonía con la tierra, de desarrollar la sabiduría interior y de entender que estamos todos conectados, no han perdido vigencia. De hecho, hoy son más urgentes que nunca. Sirven como faro mientras intentamos navegar los desafíos del mundo moderno. Y a medida que más personas se abren a estas enseñanzas y las aplican en su día a día, estamos siendo testigos de lo que podría ser un nuevo renacimiento espiritual. Uno que toma inspiración del pasado, pero que mira con esperanza hacia un futuro construido desde la unidad y la paz. En esta nueva era, no será la tecnología ni el avance material lo que defina nuestro progreso, sino una comprensión más profunda de las leyes espirituales que sostienen toda la existencia. El regreso de la Atlántida, entonces, no se trata solo de una civilización que se hundió, sino de una conciencia dormida que está empezando a despertar dentro de nosotros. Y al abrazar esa sabiduría antigua y llevarla a nuestra vida diaria, accedemos a un poder interior que puede transformar no solo nuestra realidad personal, sino también la del mundo que compartimos. Porque reconectar con la sabiduría perdida de la Atlántida no es simplemente un acto de recordar, es un acto de sanar, de restaurar el equilibrio, de volver a sentirnos parte de un todo mayor. Es regresar a casa, a ese estado natural de unidad y armonía que siempre ha estado ahí, esperando a que despertemos.